tardes. Siendo las 2:37 del día 15 de diciembre de 2016, se da inicio a la segunda sesión ordinaria de diciembre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo y público en general que se encuentra presente, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho el anterior, secretario ejecutivo, por favor pase lista. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la presencia de la comisionada Estudillo Osuna Elba Manuela, comisionada propietaria, del comisionado presidente Postre Juez Ramón Francisco Enrique y el comisionado propietario Sandoval López Octavio. Por lo tanto, informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria de diciembre de 2016 del Pleno de este Instituto. Secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura. Claro que sí, comisionado presidente. El orden del día consiste en el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, declaración e instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de diciembre del Pleno del ITAI-PC, celebrada el día 8 de diciembre de 2016. Asuntos específicos a tratar: es el informe mensual del secretario ejecutivo, con el inciso B, la presentación, discusión y aprobación en su caso del calendario anual de labores del ejercicio fiscal 2017 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Es el calendario de sesiones ordinarias del Pleno del ITAI-PC para el ejercicio fiscal 2017. Es la presentación, discusión y aprobación en su caso del pago de diferencia de sueldos a servidores públicos, profesionista especializado de la coordinación de asuntos jurídicos y profesionista especializado de la coordinación de verificación y seguimiento. Presentación en su caso, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión y denuncias identificados con los números de expedientes siguientes. Es el WR 146-2016 y acumulados interpuesto en contra del Centro de Atención Integral a Jóvenes en Riesgo, Misión San Carlos y otros. El 104, RR 104-2016 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. El WR 116-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. El WR 120-2016 interpuesto contra el Poder Legislativo del Estado. El WR 121-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. WR 123-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. El WR 124-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. El WR diagonal 125-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. El WR diagonal 132-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. WR 133-2016 interpuesto también en contra del Poder Legislativo del Estado. WR 138-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. El WR 139-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. WR 141-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. En la denuncia DEN 014-2016 interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado y la DEN 021-2016 interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado. Asuntos generales a tratar: resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o sea de obvio o urgente resolución. Comisionado, ¿tienen alguna asunto que quieran incorporar o desincorporar? No, pretendería tener la lista. Gracias. Si no hay asuntos generales por incluir, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación el orden del día. Comisionados, se somete a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. A favor. Existiendo votos a favor, aprobaron el orden del día propuesto, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día consiste en la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de diciembre del Pleno del ITAI-PC celebrada el día 8 de diciembre de 2016. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta en virtud de que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes de este Pleno. Comisionados, ¿algún comentario? No, no tengo ningún.
No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación el control normativo. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la primera sesión ordinaria de diciembre del ITAI-PC. Favor. Por favor. Presidente, los votos a favor aprobaron el acta, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe mensual del secretario ejecutivo. Adelante, secretario. Para ello, presidente, permito solicitar la presencia del coordinador de capacitación y difusión para que nos auxilie en la presentación del informe en cuanto a su área corresponde. Concedida. Muchas gracias al Pleno por otorgarme la oportunidad de presentar el informe. Lo que se presenta es un informe ejecutivo de servidores públicos capacitados en el año 2016, puesto que fue un año diferente por todas las capacitaciones que se han tenido que dar, derivado de la nueva ley estatal y de la Ley General de Transparencia, los nuevos temas que se están tratando con los servidores públicos. El informe en general se describe y se desglosa como será anexado a esta sesión ordinaria del Instituto de Transparencia, del Pleno del Instituto de Transparencia. Solo me quiero enfocar a los datos que se atendieron en este año, que se realizaron los talleres con los temas nuevas atribuciones de la Ley Estatal de Transparencia, Plataforma Nacional de Transparencia, actualización de la información pública en los portales de Internet, el derecho de acceso a la información y la referente a las tablas de aplicabilidad. Durante estos talleres se logró capacitar a 1.214 servidores públicos, siendo 554 mujeres y 660 hombres, en lo que comprendieron 48 acciones únicamente en el tema de talleres de capacitación. No estoy incluyendo aquí ni conferencias, ni módulos, ni otros acercamientos que se han tenido con colegios de profesionistas o con asociaciones civiles, ¿no? También se agradezco de la manera más atenta a los compañeros de trabajo que pusieron este granito de arena, porque puede considerarse un logro de parte de todos los involucrados, incluyendo a los que asistieron también y estuvieron solicitando estos talleres. Aún quedan muchos servidores públicos e integrantes de los nuevos sujetos obligados que tendrán que ser atendidos a partir del ciclo 2017 de manera coordinada entre el Pleno y las áreas que intervienen en este Pleno. También se desglosan cada actividad con cada tema, la sede donde fue, el día y el público asistente por cada una de esas. En este será, como les digo, desglosado en el documento que se integrará a esta sesión. Por mi parte me despido puntualizando esto, que fueron 48 acciones de capacitación y 1.214 servidores públicos atendidos. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Comisionado, si tienen comentarios, por orden de instancia, les recuerdo que tiene el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos, comisionado. Si me permite continuar con el informe en cuanto al resto de las áreas. Adelante. Gracias. Entonces, miembros de este Pleno, pues en relación al informe mensual del secretario ejecutivo, mismo que por corresponder al último mes, me permito dar también ciertos datos globales, anuales, de las distintas áreas que coordinamos, las áreas sustantivas de este instituto. En cuanto a las sesiones de Pleno, se informa que se realizaron 6 en lo que va del periodo informal de noviembre a diciembre, en un total de 42 ordinarias y 4 extraordinarias sin considerar la presente. En los acuerdos del Pleno emitidos, hasta el día de hoy se presentaron en lo que fue el año 2016 412 acuerdos del Pleno, mismos que en su totalidad han quedado debidamente cumplidos. En los recursos de revisión se interpusieron en el año 2016 435 recursos de revisión, cifra que supera por mucho la del ejercicio anterior, que me permito señalar que consistió en 280 recursos de revisión. De esos 435 se han resuelto 280, eso sin considerar los 114, tengo entendido, que se resolverán en la presente sesión. Asimismo, en cuanto a las denuncias públicas, se interpusieron 73, de las cuales ya el día de hoy, en la presente sesión,
tengo entendido, en forma de la coordinación jurídica, que ya no quedaría pendiente ninguna denuncia pública pendiente de resolver, de las cuales de las que han quedado interpuestas. En las solicitudes de acceso a la información pública tenemos una cifra que puede considerarse récord de 2.67 días en promedio de respuesta, quedando actualmente de las mismas, quedando pendientes únicamente de responder 4 de las que ingresaron hasta antes de eso, y actualmente 5 de las mismas se encuentran recurridas. En las vistas de los órganos internos de control se llevaron a cabo 24 en todo el año, de los cuales 17 fueron derivadas de resoluciones y 7 derivados de incumplimiento de resolución. En relación a los portales, las verificaciones, que debemos de tener presentes que estamos en un proceso transitorio, por lo cual no se llevan a cabo las que se tendrán verificativo a partir de enero. Se llevaron 187 verificaciones de los entonces sujetos obligados con base a la ley anterior. De las capacitaciones, pues ya los expuso el coordinador de capacitación. En cuanto a los eventos, 17 eventos se llevaron a cabo en este año por parte del ITAIP y 22 en participación. Y en tecnologías de la información, en edición de contenido multimedia, se realizaron 90 acciones. En actualizaciones a nuestro portal de obligaciones se llevaron a cabo 1059 actualizaciones. En las actas insertadas 6, en modificaciones a la agenda 5, del boletín 16, convocatorias 10, denuncias 2, actualizaciones a las fracciones 2. En este periodo que se informa también, en este año se llevaron a cabo 8 capacitaciones y asesorías de manera directa con sujetos obligados por parte del secretario ejecutivo, con base a las disposiciones de la nueva ley. Asimismo, se informa que se llevaron a cabo, en el área de verificación, se llevaron a cabo diversas juntas y mesas de trabajo con personal del Poder Ejecutivo en lo que fue este mes, en las cuales acudieron más de 100 servidores públicos representantes de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. Comisionados, ¿tienen algún comentario? Yo nada más resaltar ahí respecto a las capacitaciones que también se llevaron a cabo ya capacitaciones con todos los equipos de transición de los municipios de, por lo menos Ensenada, Playas de Rosarito y de Tecate, y de Rosarito y de Mexicali también, por conducto del comisionado Sandoval, y nos quedaría pues pendiente únicamente Tijuana para después continuar ya con las capacitaciones y el calendario de capacitaciones de los portales y de algunos temas más especializados. Sin embargo, pues ya se tuvo un acercamiento con ellos, con regidores, con los alcaldes, las alcaldesas, para ver cuáles son las obligaciones y los retos en los que nos estamos enfrentando ahora, sobre todo ellos que están iniciando su gestión. Muy bien, Gracias, secretario. secretario. Comisionado, ¿algún comentario? No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este punto de orden del día. Perdón. Sí. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, señor presidente. El siguiente punto del orden del día sería la presentación, discusión y aprobación en su caso del calendario anual de labores para el ejercicio fiscal 2017 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Se solicita la dispensa de la lectura de los documentos correspondientes en virtud de que los mismos fueron remitidos con anterioridad a los mismos de este pleno. ¿Algún comentario sobre el calendario? No, ninguno. Estoy viendo con Francisco, ya haremos las adecuaciones en el tiempo, no sé si ocupamos ahí hacer algún cambio. De acuerdo con las fechas que tiene el gobierno. La guía va a ser el calendario del Ejecutivo. Sí. No, el calendario en los términos como lo tenemos estructurado, pero a veces hacemos permutas de días, pero eso es cuando los conocemos, de acuerdo a cómo se va desempeñando. No se han publicado los calendarios oficiales ya de otros poderes. No, la oficina mayor todavía no. Hasta el día de la convocatoria no se tenía ese dato. Gracias, secretario. Por favor, someter a
a votación este punto de orden del día. Si están de acuerdo, en base a la naturaleza de la votación, del punto, se haría la votación de manera nominal. Adelante, comisionado Sandoval. Somete a votación nominal la aprobación del punto del orden del día que fue expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Elvia Estudillo, a favor. Francisco Portillo, a favor. Y sin menos de votos a favor, se aprobó el calendario anual de labores. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto de orden del día es el calendario de sesiones ordinarias del Pleno del ITIBC para el ejercicio fiscal 2017. Su aprobación. Se solicita la dispensa de la lectura de los documentos correspondientes en virtud de que los mismos fueron remitidos con anterioridad a los miembros de este pleno. ¿Algún comentario? No habiendo comentarios, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este punto del día. Comisionado, se somete a votación nominal la aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Pleno del ITIBC para el ejercicio fiscal 2017. Octavio Sandoval, a favor. Elvia Estudillo, a favor. Francisco Portillo, a favor. De cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y aprobación en su caso del pago de diferencia de sueldos a servidores públicos, profesionista especializado de la coordinación de asuntos jurídicos y profesionista especializado de la coordinación de verificación y seguimiento, entonces evaluación y seguimiento. ¿Alguno de ustedes quieren hacer la exposición? Si quiere, yo lo planteo, presidente. Gracias. Gracias, comisionado presidente. Aquí en este punto, la propuesta de este pleno es pagar diferencia de sueldos en virtud de que dos funcionarios de este instituto estuvieron cubriendo las coordinaciones porque se dieron vacantes y en el tiempo en que contratábamos los nuevos coordinadores, en el primer caso y en el segundo que está vacante, están cubriendo esa posición. Por lo tanto, la propuesta es que se les pague una diferencia de sueldo en virtud de que están desempeñando ese cargo. En el primer caso, de Cintia Denise Gómez Castañeda, que ella tiene la posición de profesionista especializado, sin embargo, estuvo cubriendo la coordinación de verificación y seguimiento desde el mes de junio, julio y agosto del presente año, que estaba pendiente, y la compensación propuesta a este pleno para pago hasta por un importe de 26.720 pesos. En el segundo caso, la coordinación jurídica, que actualmente se encuentra vacante ya que nuestro coordinador se retiró del instituto, esta posición está siendo cubierta por la licenciada María del Pilar Ramos Sodi a partir del 2 de diciembre de este año, que también tiene el cargo de profesionista especializado, sin embargo es la persona que está en funciones en el área jurídica, y la compensación propuesta para esta funcionaria es hasta por un importe de 12.360 pesos. Con eso estaríamos regularizando unos pendientes que tenemos con los funcionarios que han estado cubriendo las coordinaciones, la posición de coordinación con toda la responsabilidad que ello conlleva, y sin embargo tienen una posición estructural menor. Es cuanto. Gracias, comisionado. ¿Comisionado, algún comentario? No, yo estoy de acuerdo en el punto. Nada más una duda, pues la convocatoria para coordinador jurídico ya se descendió. No habiendo mayores comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente, somete a votación nominal la aprobación del punto del orden del día expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Elvia Estudillo, a favor. Francisco Portillo, a favor. De manera unánime quedó aprobado el punto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente, el siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos de total, es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al expediente WR/146/2016 y acumulados interpuesto en contra
el Centro de Atención Integral a Jóvenes en Riesgo Misión San Carlos y otros. Corresponde a mí, ¿verdad? Corresponde al comisionado presidente, disculpe. En efecto, vamos a dar lectura al proyecto de resolución identificado con el recurso de revisión 146/2016 y acumulados, empezando con el Centro de Atención Integral a Jóvenes de Desarrollo, Misión San Carlos y otros. La presentación de los escritos exhibidos por la parte recurrente fueron exhibidos en fechas 1, 2, 3, 9 y 11 de agosto del presente año, los cuales se tienen por presentados asignando los números de expediente correspondiente. En virtud de que este órgano garante advierte la notoria improcedencia de los recursos de revisión promovidos por la misma persona, toda vez que fueron interpuestos en contra de sujetos que no es viable jurídicamente considerarlos como sujetos obligados, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes al momento de la presentación de dichos recursos, en uso de las facultades de este órgano garante, en ejercicio de la potestad plena conferida como órgano autónomo y especializado para conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos, de manera oficiosa se procede a resolver sobre la admisión de los recursos de revisión de manera conjunta, determinándose acumularlos al expediente más antiguo, es decir, al recurso de revisión 146/2016, a efecto de resolverse en una sola resolución. Ahora bien, en cuanto a la admisión de los recursos de revisión acumulados, es preciso considerar que, como ya se dijo, las dependencias en contra de las cuales fueron interpuestos no encuadran dentro de los supuestos previstos para considerarse con el carácter de sujetos obligados, toda vez que los escritos de recursos de revisión presentados por la parte recurrente fueron presentados dentro del plazo de 120 días naturales establecido en el artículo 5º transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, publicada el 29 de abril de 2016, para la entrada en vigor de la misma. De ahí tenemos que, de manera notoria, indudable y manifiesta, no le es atribuible el carácter de sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, vigente al momento de la interposición del recurso de revisión que nos ocupa. El sentido de la resolución no da lugar a admitir los medios de impugnación intentados por ser notoriamente improcedentes. ¿Algún comentario, comisionado? ¿Algún comentario, comisionado? No habiendo comentarios que agregar, por favor, someta a votación este proyecto de resolución, el recurso de revisión 146/2016 y acumulado. Como su comisionado presidente somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Javier Sandoval, a favor. El Estudillo a favor. Francisco José Vera, a favor. Fue aprobado de manera unánime, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. Punto de orden del día, la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 104/2016 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, cuya exposición sería a cargo del comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, el recurso de revisión que nos ocupa es el 104/2016 y el sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Tijuana, y la solicitud de acceso a la información consistió en solicitar cuántas asociaciones deportivas tienen registradas y de estas cuántas promueven deportes autóctonos. La interpretación del recurso de revisión, el recurrente interpuso su recurso por el supuesto relativo al cumplimiento de la positiva ficta por la falta de respuesta a una solicitud de acceso dentro de los plazos establecidos en la ley. La respuesta del sujeto obligado fue omiso en dar contestación al recurso de revisión. En el estudio del asunto es el siguiente. En el caso concreto, el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud ni justificó de manera fundada y motivada que lo solicitado se tratara de una información reservada o confidencial. Asimismo, fue omisa en dar contestación al recurso de revisión y conforme a lo anterior se transgredió el derecho de acceso a la información, pues no se dio respuesta a la solicitud dentro de los plazos señalados por la Ley de Transparencia. Al advertirse la presunta responsabilidad administrativa contenida en la fracción cuarta del artículo 101 de la Ley de Transparencia vigente al momento de la interposición del recurso, relativa a no resolver o resolver fuera del término que señala la ley,
una solicitud de acceso a la información con fundamento en el artículo 51, fracción cuarta de la citada ley de transparencia vigente, resulta procedente dar vista al órgano interno del control del sujeto obligado con copia certificada del presente expediente para que, de contar con los elementos necesarios, se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o de quienes resultaren responsables del incumplimiento de la obligación referida, y en su caso se informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución, consecuentemente, es con fundamento en el artículo 92, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, vigente al momento de la interposición del recurso, este órgano garante ordena al sujeto obligado proceda a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, lo que deberá realizar de manera clara, puntual, sencilla y de fácil comprensión. ¿Continuamos? ¿Algún comentario? ¿Comentario? Ninguno. No habiendo comentarios, que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente, somete a votación la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Javier Sandoval, a favor. Pero estoy a favor. Francisco Costa, de acuerdo. En cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor, se aprobó el proyecto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al expediente 116/2016, interpuesto también en contra del Poder Legislativo del Estado y cuya exposición correspondería al comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, el recurso de revisión que nos ocupa es el número 116, diagonal 2016, y el sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado. La parte recurrente en su momento formuló una solicitud de acceso a la información requiriendo el documento normativo que contenga las funciones del puesto de secretario de Servicios Parlamentarios. La respuesta del sujeto obligado procedió a dar respuesta señalando el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Al interponer su recurso de revisión, el recurrente se agravió de la respuesta referida, aduciendo que la misma no corresponde con lo solicitado. El sujeto obligado, al dar contestación al recurso, refiere que sí se le entregó el documento normativo que obra en sus archivos, el cual contiene lo requerido. En el estudio del asunto se advierte lo siguiente: si bien es cierto, el sujeto obligado describe en su respuesta de manera general las funciones de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, haciendo referencia al artículo 77 ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, también es claro que no se atienden los extremos de los que fue solicitado. Es decir, no se proporciona el documento normativo en el que se contengan expresamente las atribuciones o funciones específicas del puesto de secretario de Servicios Parlamentarios, con lo que ante tal omisión se lesiona el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, al no proporcionarle la información en los términos en que fue requerido la solicitud. Ahora bien, del contenido de la respuesta otorgada se advierte que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado señala expresamente en su artículo 77 ter que el secretario de Servicios Parlamentarios será auxiliado por el personal que sea necesario para el adecuado y eficiente desempeño de sus funciones. Designará y removerá directamente el personal a su cargo de acuerdo a las previsiones presupuestales. El reglamento interior fijará los lineamientos que deberá cumplir el personal de dicho órgano, así como sus facultades y obligaciones. El desempeño de las atribuciones y obligaciones del secretario de Servicios Parlamentarios estará bajo la vigilancia y control de la mesa directiva. Sin embargo, el sujeto obligado fue omiso en realizar pronunciamiento o aclaración alguna en cuanto a su no emisión o bien respecto a la existencia de normatividad diversa o instrumento jurídico alguno en el cual se estuvieran establecidas las funciones del puesto requerido. Por otra parte, no se advierte constancia alguna que hubiera sido portada en el expediente, así como tampoco referencia alguna que hubiera sido señalada en la respuesta de la que pudiera desprenderse la imposibilidad jurídico-material para proceder a la entrega del reglamento interior que fue referido en la respuesta otorgada. En ese sentido, se presume la existencia del mismo,
toda vez que es la misma ley orgánica del Poder Legislativo la que hace referencia a dicho documento normativo. Sin embargo, se advierte la falta de pronunciamiento por parte del sujeto obligado en relación con la inexistencia del mismo. De lo expuesto, se tiene que la respuesta fue otorgada de manera incompleta por el sujeto obligado, en virtud de que en la misma se limitó a señalar el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, habiendo sido omiso en realizar alguna precisión, aclaración o justificación para no poder proporcionar el documento normativo solicitado, en el cual se contengan expresamente las funciones del puesto del secretario de Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado, por lo cual se advierte se lesiona el derecho de acceso a la información del recurrente. El sentido de la resolución consiste en que este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que dé respuesta de manera clara, confiable, oportuna y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión a la solicitud de acceso a la información, debiendo proporcionar a la parte recurrente el documento normativo que se desprende de la ley orgánica a la que se hace referencia en la respuesta otorgada, o bien de cualquier otro en el cual se establezcan expresamente las funciones del puesto de secretario de Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado, o en su defecto se precise, aclare o justifique la imposibilidad jurídica o material que tuviere para no hacerlo. Comisionados, ¿algún comentario? No tengo. No habiendo comentarios, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, señor presidente, somete a aprobación. A votación la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Inés Udilla, a favor. Francisco Postre, a favor. Me encuentra con el señor presidente que ha aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, señor presidente. Siguiente punto de orden del día. La presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al expediente WR 120-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. La exposición sería a cargo del comisionado secretario Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cede el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Voy a lectura el proyecto del recurso de revisión ya señalado. 120, diagonal 2016. La solicitud de información del recurrente en su momento hizo una solicitud de acceso a la información requiriendo el documento normativo que contenga las funciones del puesto de director de procesos parlamentarios del Poder Legislativo, y la respuesta al sujeto obligado señaló en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estaba contemplado. Se interpuso el presente recurso ya que el recurrente se agravió de la respuesta antes citada, refiriendo que la misma no correspondía con lo solicitado. En la contestación del recurso, el sujeto obligado refiere que sí le entregó el documento normativo que obra en sus archivos, el cual contiene lo requerido. Y entrando al estudio de este recurso, si bien es cierto, el sujeto obligado describe en su respuesta de manera general las funciones de la Dirección General de Procesos Parlamentarios, haciendo referencia al artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, también es claro que no se atiende a los extremos de lo que fue solicitado. Es decir, no se proporciona el documento normativo en el que se contengan expresamente las atribuciones o funciones específicas del puesto de director de procesos parlamentarios, con lo que, ante tal omisión, se lesiona el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, al no proporcionarse la información en los términos en la que fue requerido en la solicitud. Ahora bien, de las constancias de auto se advierte que el sujeto obligado resalta que el director de procesos parlamentarios depende directamente del secretario de Servicios Parlamentarios, siendo este quien, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, delega y asigna las tareas y funciones a desempeñar a las áreas subordinadas a dicha secretaría. No pasa inadvertido que dicha ley señala expresamente que el reglamento interior fijará los lineamientos que deberán cumplir el personal de dicho órgano, así como sus facultades y obligaciones. El desempeño, las atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Servicios Parlamentarios estará bajo la vigilancia y control de la mesa directiva. Sin embargo,
el sujeto obligado fue omiso en realizar pronunciamiento o aclaración alguna en cuanto a su no emisión o bien respecto a la existencia de normatividad diversa o instrumento jurídico alguno en el cual estuvieran establecidas expresamente las funciones del puesto requerido. Por otra parte, no se advierte constancia alguna que hubiera sido aportada en el expediente, así como tampoco de referencia alguna que hubiera sido señalada en la respuesta, de la que pudiese desprenderse la imposibilidad jurídica o material para proceder a la entrega del reglamento interior que fue referido. En ese sentido, se presume la existencia del mismo, toda vez que es la misma ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California la que hace referencia a dicho documento normativo. Sin embargo, se advierte la falta de pronunciamiento por parte del sujeto obligado en relación con la inexistencia del mismo. De lo expuesto, se tiene que la respuesta fue otorgada de manera incompleta por el sujeto obligado en virtud de que en la misma se limitó a señalar el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, habiendo sido omiso en realizarse alguna precisión, aclaración o justificación para no poder proporcionar el documento normativo solicitado, en el cual se contengan expresamente las funciones del puesto de director de procesos parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de Baja California, con lo cual se advierte que se lesiona el derecho de acceso a la información del recurrente. El sentido de la resolución propuesta a este Pleno: este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que dé respuesta de manera clara, confiable, oportuna y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión a la solicitud de acceso a la información, debiendo proporcionar a la parte recurrente el documento normativo que se desprende de la ley orgánica a la que hace referencia en la respuesta otorgada, o bien de cualquier otro, en el cual se establecen expresamente las funciones del puesto de director de procesos parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de Baja California, o en su defecto, que precise, aclare o justifique la imposibilidad jurídica o material que tuviere para no hacerlo. Es cuanto. Gracias, comisionado. ¿Algún comentario? No tengo. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente, someta a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Estudillo. Francisco Ponte Vera, por favor. En cuenta, comisionado presidente, que lo apruebo de manera unánime. Gracias, secretario. Puedo pasar al siguiente punto del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 121-2016, cuya exposición sería a cargo de la comisionada Elba Estudillo. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que exponga el punto de esta pregunta máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión número 121, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. Al igual que los recursos que ya han sido previamente expuestos, el recurso de revisión número 121 está interpuesto en contra del Poder Legislativo, en el cual la parte recurrente en su momento solicitó el documento normativo en el que se contengan las funciones del puesto de Director General de Gestión y Vinculación. El sujeto obligado procede a dar respuesta a la solicitud haciendo referencia a la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado. Sin embargo, fue omiso en proporcionar el documento en el que se contengan las funciones del puesto conforme fue solicitado. Por tal motivo, el ahora recurrente interpuso el presente recurso, agraviándose de la respuesta otorgada por el sujeto obligado. El sujeto obligado, al dar contestación al recurso, refiere que sí le entregó el documento normativo que obra en sus archivos, el cual contiene lo requerido. Por lo que entrando al estudio del presente asunto, y si bien es cierto, el sujeto obligado hace referencia a diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es claro que con ello no se atienden los extremos de lo solicitado, es decir, no se proporciona el documento normativo en el que se contenga expresamente las atribuciones o funciones de los puestos señalados para los efectos de la solicitud formulada. Es decir, la ley, reglamento, norma, ordenamiento, acuerdo, manual, catálogo de puestos o cualquier otro instrumento jurídico, independientemente de su denominación, en el que se señalen las atribuciones, funciones y obligaciones de los puestos requeridos. Ahora bien,
el sujeto obligado al indicar que la ley orgánica hace referencia a un reglamento interior en su propia respuesta, sin embargo, este fue omiso en realizar pronunciamiento, aclaración en cuanto a su no emisión o bien respecto a la existencia de normativa diversa o instrumento jurídico alguno en el cual estuvieran establecidas expresamente las funciones del puesto requerido. Por lo tanto, el sentido de la resolución propuesta a este pleno, este órgano garante debe considerar procedente modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que dé respuesta de manera clara, confiable, oportuna y redactada de manera sencilla la solicitud de acceso a la información pública, debiendo proporcionar a la parte recurrente el documento normativo que se desprenda de la ley orgánica a la que hace referencia en su respuesta. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario, comisionado? No tengo ningún comentario. No habiendo comentarios que agregar, el secretario ejecutivo somete a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Fabio Sandoval, a favor. Elvio Cedillo, a favor. Francisco Pozo, de acuerdo. De cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor, aprobaron el proyecto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al segundo punto de orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. El siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al expediente del recurso de revisión 123-2016 en contra del Poder Legislativo del Estado, cuya disposición corresponde al comisionado Teodoro Sandoval. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que les ponga el punto hasta un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión 123-2016, al igual que el 121 y 120 anteriormente expuestos, el sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado. La solicitud de informaciones en los mismos términos, por lo que de otro puesto. La parte recurrente en su momento formuló una solicitud de acceso a la información requiriendo el documento normativo que contenga las funciones del puesto de coordinador de apoyo parlamentario. En este recurso, en esta solicitud, el sujeto obligado procedió a dar respuesta señalando el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y en este caso también el recurrente se inconformó e interpuso el presente recurso de revisión señalando que no se le estaba contestando o proporcionando la información solicitada. El sujeto obligado a dar contestación al recurso refiere que se le entregó el documento normativo que abra sus archivos, el cual contiene lo requerido. Y entrando al estudio, si bien es cierto, el sujeto obligado hace referencia en su respuesta al artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en dicho ordenamiento se describe de manera general el objetivo y la facultad del órgano denominado Coordinación de Apoyo Parlamentario. Sin embargo, es claro que no se atienden a los extremos de los solicitados, es decir, no se proporciona el documento normativo en el que se contengan de manera expresa las atribuciones o funciones específicas del puesto de coordinador de apoyo parlamentario, con lo que ante tal omisión se lesiona el derecho de acceso a la información de la parte recurrente al no proporcionarse la información en los términos en que fue requerida. Ahora bien, del contenido de la contestación del recurso, se advierte que el sujeto obligado resalta que el coordinador de apoyo parlamentario depende directamente del secretario de los servicios parlamentarios, siendo este quien, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, delega y asigna las tareas y funciones a desempeñar a las áreas subordinadas a dicha secretaría. No pasa inadvertido que dicha ley señala expresamente los artículos 77 y 77 bis, respectivamente, que al frente de la Secretaría de Servicios Parlamentarios estará como titular un secretario de Servicios Parlamentarios, quien será nombrado y removido por la mayoría calificada de los diputados integrantes del Pleno del Congreso. Sus atribuciones y facultades serían las conferidas por esta ley y el reglamento interior. El secretario de Servicios Parlamentarios será auxiliado por el personal que sea necesario por el adecuado y eficiente desempeño de sus funciones. Designará y removerá directamente al personal a su cargo de acuerdo a las previsiones presupuestarias. También se señala el reglamento interior fijará los lineamientos que deberá cumplir el personal de dicho órgano, así como sus facultades y obligaciones. El desempeño de las atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Servicios Parlamentarios estará bajo la vigilancia y control de la mesa directiva.
Sin embargo, el sujeto obligado fue omiso en realizar pronunciamiento o aclaración alguna en cuanto a su no emisión o bien respecto a la inexistencia de normatividad diversa o instrumento jurídico alguno en el cual estuvieran establecidas expresamente las funciones del puesto requerido. De lo expuesto, se tiene que la respuesta fue otorgada de manera incompleta por el sujeto obligado, en virtud de que en la misma se omitió precisar las funciones del coordinador de apoyo parlamentario, habiendo sido omiso en realizar alguna precisión, aclaración o justificación para no poder proporcionar el documento normativo solicitado, en el cual se contengan expresamente las funciones del coordinador de enlace del Poder Legislativo del Estado, con lo cual se advierte que se lesiona el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. El sentido de la resolución propuesta a este pleno: este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que dé respuesta de manera clara, confiable, oportuna y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión a la solicitud de acceso a la información, debiendo proporcionar a la parte recurrente el documento normativo que se desprende de la ley orgánica del Poder Legislativo, que hace referencia en la respuesta y en la contestación al recurso de revisión, o bien de cualquier otro, en el cual se establezcan expresamente las funciones del puesto de coordinador de apoyo parlamentario del Poder Legislativo del Estado de Baja California, o en su defecto, que precise, aclare o justifique la imposibilidad jurídica o material que tuviera para no hacerlo. Gracias. No ha habido comentarios que agregar. Por favor, secretario, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Someta a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesta. Octavio Sandoval, a favor. Estoy a favor. Francisco Cuesta Vera, a favor. Con 3 votos a favor, aprobaron el proyecto, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, comisionado. El siguiente punto de orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al expediente 124-2016, interpuesto contra el Poder Legislativo del Estado, y la exposición sería a cargo de la comisionada del estudio. Gracias, secretario. Para la disposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada de Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Solicito autorización de este pleno para presentar de manera simultánea 3 proyectos de resolución, toda vez que el resto de los proyectos van en el mismo sentido, que es el 124, el 133 y el 139, si no tienen ustedes inconveniente. Bueno, los 3 recursos de revisión que presentaré en este momento están interpuestos en contra del Poder Legislativo del Estado. El número 124, la parte recurrente en su momento formuló una solicitud de acceso a la información requiriendo el documento normativo que contenga las funciones del puesto director general del Instituto de Opinión Pública. En el 133 se solicitó el documento normativo en el que se contengan las funciones del puesto de director de programación y gasto interno, y en el 139 se interpuso el recurso sobre una solicitud en la cual se pidió el documento normativo en el que se contengan las funciones del puesto de director de programación y gasto interno. Los 3 asuntos, el sujeto obligado procedió a la respuesta, señalando como fundamento la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado. Sin embargo, los ahora recurrentes interponen sus recursos de revisión, agraviando la respuesta, refiriendo que la misma no corresponde con lo solicitado. El sujeto obligado, al dar respuesta a los recursos de revisión, manifestó que sí entregó la información. Sin embargo, en el recurso de revisión del número 124, al igual que en el resto de los recursos de revisión, entrando al estudio de los asuntos, es claro que con la respuesta no se atienden los extremos de lo solicitado, es decir, no se proporciona el documento normativo en el que se contengan expresamente las atribuciones o funciones de los puestos señalados para los efectos de las diversas solicitudes formuladas, es decir, la ley, reglamento, norma, ordenamiento, acuerdo, manual, catálogo de puestos o cualquier otro instrumento normativo jurídico, independiente de su denominación, en el que se señalen las atribuciones, funciones y obligaciones de los puestos requeridos. También es importante señalar que el mismo sujeto obligado manifiesta
que al indicar que la ley orgánica hace referencia a un reglamento interior y no se proporciona dicho documento en ninguna de las respuestas otorgadas ni tampoco en las manifestaciones vertidas en la sustanciación de los recursos de revisión. Por lo cual se entiende que las respuestas otorgadas en los 3 asuntos fueron hechas de manera incompleta para el sujeto obligado en virtud de que las mismas no se otorgaron lo solicitado, es decir, no se entregó el documento en el cual se establezcan las funciones, siendo omiso en realizarse cualquier precisión, aclaración o justificación para no poder proporcionar el mismo, con lo cual se advierte que se lesiona el derecho de acceso a la información pública de los ahora recurrentes, por lo que el sentido de la resolución propuesto en cada uno de los asuntos de la intervención es modificar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado para efecto de que entregue y dé respuesta de manera clara, confiable y oportuna y de fácil comprensión la solicitud de acceso a la información relativa a las solicitudes, debiendo proporcionar a la parte del recurrente los documentos normativos que se desprenden de la ley orgánica que hace referencia en sus respectivas respuestas. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Comisionados algún comentario? Creo que sí. No habiendo comentarios que agregar, secretario, por favor, someta a votación estos proyectos de resolución. Un gusto, comisionado presidente. En primer momento sería el recurso de revisión 124/2016, se somete a votación nominal. Claudio Sandoval a favor. El Bestudillo a favor. Francisco Portero a favor. Con 3 votos a favor, se aprueba este proyecto. El siguiente sería el 133/2016, también interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado, que procede a votación nominal. Claudio Sandoval a favor. El Bestudillo a favor. Francisco Portero a favor. Con 3 votos a favor también se aprobó ese proyecto. Y el último sería el recurso de revisión 139/2016, interpuesto en contra del mismo sujeto obligado. Claudio Sandoval a favor. El Bestudillo a favor. Francisco Portero a favor. Con 3 votos a favor también se aprobó este proyecto de resolución. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión 125/2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado, cuya exposición sería a cargo del comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, el recurso de revisión que nos ocupa es el 125/2016. El sujeto obligado de nueva cuenta es el Poder Legislativo del Estado. La solicitud de acceso a la información consistió en que la parte recurrente en su momento formuló una solicitud de acceso a la información requiriendo el documento normativo que contenga las funciones del puesto de coordinador de la unidad de transparencia. La respuesta por el sujeto obligado procedió a dar respuesta señalando el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Al interponer su recurso de revisión, el recurrente se agravió de la respuesta refiriendo que la misma no corresponde a lo solicitado. El sujeto obligado, al dar contestación al recurso, refiere que sí se le entregó el documento normativo que obra en sus archivos, el cual contiene lo requerido. En el estudio del asunto se advierte que si bien es cierto el sujeto obligado hace referencia en su respuesta al artículo 39 de la entonces vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en dicho ordenamiento se describe que de manera general las funciones de las unidades de transparencia de los sujetos obligados, sin embargo, es claro que no se atienden a los extremos de lo que fue solicitado, es decir, no se proporciona el documento normativo en el que se contengan de manera expresa las atribuciones o funciones específicas del puesto de coordinador de las unidades de transparencia, con lo que ante tal omisión se lesiona el derecho de acceso a la información de la parte recurrente al no proporcionarse la información en los términos en que fuese requerida en la solicitud. Ahora bien, el contenido de la contestación al recurso se advierte que el sujeto obligado resalta que el coordinador de la unidad de transparencia depende directamente del secretario de Servicios Administrativos, siendo este quien, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, delega y asigna las tareas y funciones a desempeñar a las áreas subordinadas de dicha Secretaría. No pasa inadvertido que dicha ley señala expresamente que sus atribuciones y facultades
serán las conferidas por esta ley y el reglamento interior. Sin embargo, el sujeto obligado fue omiso en realizar pronunciamiento o aclaración alguna en cuanto a su no emisión, o bien respecto a de la existencia de normatividad diversa o instrumento jurídico alguno en el cual estuvieran establecidas expresamente las funciones del puesto requerido. Por otra parte, no se advierte constancia alguna que hubiere sido aportada en el expediente, así como tampoco de referencia alguna que hubiere sido señalada en la respuesta de la que pudiera desprenderse la posibilidad jurídica o material para proceder a la entrega del reglamento interior que fue referido en la respuesta otorgada. En ese sentido, se presume la existencia del mismo, toda vez que en la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la que hace referencia a dicho documento normativo, sin embargo, se advierte la falta de pronunciamiento por parte del sujeto obligado en relación con la inexistencia del mismo. De lo expuesto, se tiene que la respuesta fue otorgada de manera incompleta por el sujeto obligado, en virtud de que en la misma se limitó a señalar el artículo 39 de la entonces vigente Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, habiendo sido omiso en realizarse alguna precisión, aclaración o justificación para no poder proporcionar el documento normativo solicitado, en el cual se contengan expresamente las funciones del puesto de coordinador de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo del Estado, con lo cual se advierte que se lesiona el derecho de acceso a la información del recurrente. El sentido de la resolución consiste en que este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que dé respuesta de manera clara, confiable, oportuna y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión a la solicitud de acceso a la información, debiendo proporcionar a la parte recurrente el documento normativo que se desprende de la ley orgánica a la que se hace referencia en la contestación al recurso de revisión, o bien de cualquier otro en el cual se establezcan expresamente las funciones del puesto de coordinador de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, o en su defecto que precise, aclare o justifique la imposibilidad jurídica o material que tuviera para no hacerlo. Comisionados, ¿algún comentario? No tengo. Comisionados. No, ninguna presión. No habiendo comentarios que agregar, secretario, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Flavio Sandoval, a favor. Estudillo a favor. Francisco Pozo, a favor. De cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias. Secretario, por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Como presidente, punto del orden del día, la presentación en su caso de discusión y aprobación, el recurso de revisión 132-2016, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado, cuya exposición corresponde al comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Solicitar autorización a este pleno para presentar de manera conjunta el recurso 132-2016, el 138-2016 y el 141-2016, ya que tratan sobre el mismo sujeto obligado y sobre el mismo recurrente y sobre el mismo tema. Por mi parte no hay ninguna objeción. ¿Comisionado? No, no tengo. Muchas gracias. Adelante. Comisionados. En el caso del recurso de revisión 132-2016, el sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado de California. La parte recurrente en su momento solicitó el documento normativo en el que se contenga las funciones del puesto de Coordinador General de Programación y Gasto Interno. En el caso del recurso 138-2016, también es el Poder Legislativo el sujeto obligado, y la parte recurrente en su momento formuló una solicitud de acceso a la información requiriendo el documento normativo que contenga las funciones del puesto de Coordinador de Directores. El recurso 141-2016, también el sujeto obligado, el Poder Legislativo, y la parte recurrente solicitó el documento normativo en el que se contenga las funciones del puesto de Jefe de Departamento de Recursos Materiales. ¿Sí? La respuesta de cada una de estas solicitudes, ¿sí? El sujeto obligado procedió a dar respuesta señalando generalidades de la Coordinación General de Programación y Gasto Interno, haciendo referencia a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Sin embargo, fue omiso en proporcionar el documento en el que se contenga las funciones del puesto solicitado, es decir, del Coordinador General de Programación y Gasto Interno.
En el recurso 138-2016, ¿sí?, la parte recurrente solicitó también la descripción del puesto y la respuesta del sujeto obligado, señalando el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En el 141, en el que solicitó la descripción del puesto del jefe del Departamento de Recursos Materiales, como ya señaló, también fue una respuesta en los mismos términos, ¿sí?, sin ser precisa, solo haciendo referencia a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. En estos tres recursos el recurrente se inconformó, señalando que la información que le fue proporcionada no correspondía con lo solicitado, no estaba completa. El sujeto obligado al dar contestación al recurso refiere que sí le entregó el documento normativo que obra en sus archivos, el cual contiene lo requerido, y hacía referencia a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Estado de Baja California. Sin embargo, en la propia ley, en el propio reglamento señala que el sujeto obligado, en la ley orgánica, hacía referencia a un reglamento interior, ¿sí? Sin embargo, el sujeto obligado fue omiso en realizar pronunciamiento o aclaración alguna en cuanto a su emisión o no emisión, o bien respecto a la existencia, normatividad diversa o instrumento jurídico alguno en el cual estuvieran establecidas expresamente las funciones de los tres puestos señalados en cada uno de los recursos. Por otra parte, no se advierte constancia alguna que hubiera sido aportada en el expediente, así como tampoco referencia alguna que hubiera sido señalada en la respuesta, de la que pudiera desprenderse la imposibilidad jurídica o material para proceder a la entrega del reglamento interior a que hace referencia la propia ley, que fue referido en la respuesta otorgada. En ese sentido se presume la existencia del mismo, toda vez que es la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California lo que hace referencia a dicho documento normativo. Sin embargo, se advierte la falta de pronunciamiento por parte del sujeto obligado en relación con la existencia o inexistencia de dicho reglamento. En ese sentido, la propuesta de este pleno, la propuesta de resolución, es que es procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que se dé respuesta de manera clara, confiable, oportuna y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión a la solicitud de acceso a la información, debiendo proporcionar a la parte recurrente el documento normativo que se desprende de la ley orgánica a la que hace referencia la respuesta otorgada, o bien de cualquier otro en el cual se establezcan expresamente las funciones de cada uno de los cargos que fueron solicitados, es decir, el Coordinador General de Programación y Gasto Interno, del puesto de Coordinador de Directores y del Jefe del Departamento de Recursos Materiales en cada uno de estos recursos que estoy exponiendo, o de cualquier otro documento en el que establezcan claramente y expresamente las funciones ya señaladas, o en su defecto que precise o aclare o justifique la imposibilidad jurídica o material que tuviera para no hacer. ¿Es cuánto? Gracias, comisionado. No, No viene comentarios respecto al ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución que corresponde al expediente del recurso de revisión 132-2016. Octavio Sandoval, a favor. El estudio a favor. Francisco Ponce Vera. Existieron 3 votos a favor, aprobaron ese proyecto. Ahora sería el que corresponde al recurso de revisión 138-2016. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo a favor. Francisco Ponce Vera, a favor. Con 3 votos a favor también aprobaron ese proyecto. Y sería la votación que corresponde al 141-2016. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo a favor. Francisco Ponce Vera, a favor. También quedó aprobado, presidente, ese proyecto de resolución. Gracias. ¿Puedo pasar al siguiente punto de orden del día? Con gusto. El siguiente punto del orden del día, la presentación, en su caso, discusión y aprobación de las denuncias públicas. De la denuncia que corresponde al 014-2016 interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado de la ponencia del comisionado Octavio Sandoval. Gracias. Para exposición de la resolución de la presente denuncia que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el procedimiento máximo de su documento. Gracias, comisionado presidente. La denuncia identificada como DEN/014-2016, el sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado de Baja California, y la denuncia se realizó en los siguientes términos. Se denunció el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la fracción 12
Y 17, el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. El sujeto obligado brinda un informe de justificación y precisa que en relación a los currículos se encuentran en proceso de contar con la información añadida en breve término, y el tema relativo a la declaración patrimonial, el término para su presentación aún no fenece. Entrando al estudio, es importante señalar que mediante acuerdo emitido con fecha 26 de octubre del 2016 por parte del Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, se estableció un plazo adicional de 6 meses a los originalmente establecidos en la ley, determinándose como fecha límite para cumplir con esta obligación el 4 de mayo del 2017. Asimismo, se desprende de dicho acuerdo que, atendiendo a la fecha referida, ha quedado sujeta a la obligación de los sujetos obligados para publicar en su página de internet la información a la que de los capítulos 2 y 3 del título quinto de la Ley de Transparencia vigente, al plazo que estableció el Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, es decir, el 4 de mayo del 2017. Además de señalarse expresamente que esta es la fecha a partir de la cual podrán presentarse denuncias por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia, lo que trae como consecuencia el que todas las denuncias que se formulen por el presunto incumplimiento en este periodo de transición de las obligaciones de transparencia con anterioridad a la fecha indicada jurídicamente serán improcedentes, dado la transición en la que estamos en este momento, puesto que no se estaría cumpliendo con la condición referida en cuanto al plazo a que hace referencia en el sentido de la resolución propuesta, se determina desechar por improcedente la denuncia intentada en virtud de que no se cumple con la condición que ha sido establecida en cuanto al plazo que ha sido otorgado para que los sujetos obligados del ámbito federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia la información a la que se refiere en el título quinto y la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Es cuánto? Gracias, comisionado. ¿Algún comentario? No tengo comentarios. No habiendo comentarios, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Comisionado presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expresa. Octavio Sandoval. El Estudillo, por favor. Francisco Pozo, por favor. Se cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor, se aprobó el proyecto de resolución. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Como presidente, punto de orden del día, la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde a la denuncia 021-2016 interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado, de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo. Gracias, secretario. Para la disposición de la resolución de la denuncia que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Estudillo para que exponga la respuesta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. En los mismos términos de la denuncia pública presentada anteriormente por el comisionado Sandoval, la denuncia pública número 21 del 2016 está interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado, en la cual se denunció la falta de publicación de la fracción segunda, inciso H, el artículo 83 de la Ley de Transparencia. En la presente denuncia pública se turnó la misma al Departamento de la Coordinación de Verificación y Seguimiento para efecto de emitir un dictamen respecto a la denuncia, y el sujeto obligado realizó sus respectivas manifestaciones. Sin embargo, cabe mencionar que mediante acuerdo emitido en fecha 26 de octubre del presente año por parte del Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, en el cual se establece un plazo adicional de 6 meses a los originalmente establecidos, determinándose como fecha límite el 4 de mayo para la publicación de la información, y deberían declararse sin procedentes las denuncias públicas intentadas con fecha anterior a la antes citada, por lo cual en el sentido de la resolución debería desechar por improcedente la denuncia pública. Y cabe mencionar que aún así en el desahogo de la verificación virtual se advierte que el sujeto obligado sí cumple con la publicación de los dictámenes y actas que le resultan aplicables a la denuncia pública. Es todo. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario, comisionado? No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario, somete a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expresa. Octavio Sandoval, por favor.
El Estudillo, a favor. Francisco Pozo, por favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, no existen asuntos generales incorporados en la presente sesión. Sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, presidente. Adelante, secretario. Con su venia, comisionado presidente, me protesta el honorable Pleno. En la presente sesión tomaron los siguientes acuerdos. Fue aprobada, una vez aprobado el orden del día, instalada la sesión y verificado el quórum legal, fue aprobado el acta de la primera sesión ordinaria de diciembre del Pleno del ITIBC, celebrada el día 8 de diciembre de 2016. Rendió el informe el secretario ejecutivo, asimismo auxiliado por su coordinador de capacitación y difusión. Fue aprobado también el calendario anual de labores para el ejercicio fiscal 2017 de este instituto. También el calendario de sesiones ordinarias del Pleno de este instituto, también para el ejercicio fiscal 2017. Fue aprobado también el pago de la diferencia de sueldos a servidores públicos refiriéndose a profesionistas especializados de las coordinaciones, tanto de la de asuntos jurídicos como de la de verificación y seguimiento, en los términos que quedaron expuestos en la presente sesión. Asimismo, se aprobaron todos y cada uno de los proyectos de resolución que corresponden al recurso de revisión 146-2016 y acumulados al recurso 104-2016 interpuesto contra el Ayuntamiento de Tijuana, y a los recursos de revisión 116, 120, 121, 123, 124, 125, 132, 133, 138, 139 y 141, todos del 2016, interpuestos en contra del Poder Legislativo del Estado, todos y cada uno de ellos. Asimismo, también se aprobó los proyectos de resolución correspondientes a las denuncias que se identifican como DEN 14-2016 de la ponencia del comisionado Octavio Sandoval, y de la denuncia del 021-2016 de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, ambas denuncias en contra del Poder Legislativo del Estado. Todas y cada una de las resoluciones tomadas en la presente sesión fueron aprobadas de manera unánime. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión, presidente. Gracias, secretario. Se establece fecha ahora para la próxima sesión el día 12 de enero de 2017, y siendo las 13 horas con 50 minutos del día 15 de diciembre de 2016, se clausura esta segunda sesión ordinaria de diciembre de 2016 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen vía internet. Pasen todos ustedes muy buenas tardes.